tocaremos el tema de pie. Bien. Sujeto a estudio tenemos un pie izquierdo, en cuyo caso esto es medial, esto es lateral, anterior y posterior. El pie, para el estudio osteológico, está dividido en tres segmentos: una parte del retropié, medio pie y antepié. A su vez, el retropié está conformada por dos filas de huesos denominados huesos tarsianos. Estos huesos del tarso, organizadas en dos filas, una fila posterior y una fila anterior. La fila posterior se encuentra el astrágalo y el calcáneo, y la fila anterior está conformada de lateral a medial por el cuboides, el navicular, la tercera cuña, la segunda cuña y la primera cuña. Y anteriormente a estos tenemos los 5 metatarsianos, que se enumeran de medial a lateral: primer metatarsiano, segundo, tercero, cuarto y quinto, y las falanges, que tienen el mismo orden. Ya yéndonos a la parte de la planta del pie, vamos a ver que esta planta tiene 3 puntos de apoyo: uno que está a nivel de la cabeza del primer metatarsiano, el otro que está a nivel de la cabeza del quinto metatarsiano, y el tercer punto de apoyo que está a nivel de las tuberosidades inferiores del calcáneo, lo que nos delimitan 3 arcos plantares: uno medial, uno lateral y uno anterior. Hola, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a continuar con el segmento del pie. Y bien, vamos a empezar a desglosar hueso por hueso. En primera instancia vamos a ver el astrágalo como tal. Y habíamos visto que el astrágalo se sitúa en el vértice de la bóveda que conformaba el pie. Ahora bien, el astrágalo es un hueso corto y como tal expresa 6 caras: una superior, anterior, medial, lateral, inferior y un segmento posterior o carilla posterior. Ahora bien, la cara superior expresa 3 segmentos: uno posterior, que constituye la tróclea astragalina, tiene 2 vertientes y una garganta; un segmento medio donde vemos un declive que señala el cuello del astrágalo, y un segmento anterior delimitado por la cabeza del astrágalo. Vámonos a la cara lateral. La cara lateral expresa una carilla articular cuya relación está de manera directa con el maleolo lateral o maleolo peroneo. También vemos superficies de inserción ligamentaria como el ligamento talo-peroneo anterior y talo-peroneo posterior. La cara posterior está delimitada, o los principales accidentes anatómicos que encontramos son estos: la tuberosidad lateral posterior del astrágalo y la tuberosidad medial posterior del astrágalo. Estos dos elementos delimitan un canal por donde atraviesa el tendón del músculo flexor largo del dedo gordo o del dedo hallux. También de relieve tenemos en esta eminencia que se inserta el ligamento talo-peroneo posterior, el receso. En la carilla interna vemos que tenemos una carilla articular en forma de coma, cuya cabeza está ubicada anteriormente y cuya cola se expande hacia la parte posterior. Esta carilla articular la relaciona con el maleolo interno o maleolo tibial. Vámonos a la cara inferior. Y en la cara inferior vemos que tiene 2 superficies articulares: una posterior, segmento de cilindro hueco que se articula con el calcáneo, y uno anterior que a su vez tiene 2 carillas articulares, una media y una anterior, en cuyos segmentos se relaciona de igual manera con el calcáneo. Tenemos un declive en el centro, que es el surco del astrágalo, en donde conjuntamente con el surco del calcáneo conforman el conducto astrágalo-calcáneo, en donde se inserta el ligamento astrágalo-calcáneo interóseo. Ya para terminar, la cara anterior tenemos que es un segmento de esfera, está conformada por la cabeza, tiene un segmento convexo en todo sentido, cuya relación está de manera directa con el hueso navicular o escafoides, y en su porción inferior, pero no yéndonos de la cara anterior, tenemos 2 carillas articulares más, en cuyos segmentos se relaciona con el ligamento astrágalo calcáneo navicular, y es todo. Hola, ¿cómo están? Ahora continuamos con el hueso calcáneo. Bien, habíamos visto que el hueso calcáneo está ubicada en la primera fila del tarso, en la porción inferior.
Ahora bien, este para nuestro estudio es un hueso calcáneo izquierdo. Bien, en tal caso, esto es medial, lateral, anterior, posterior, superior e inferior. Ahora bien, el hueso calcáneo es un hueso corto, e igual que el astragalo expresa 6 caras para su estudio anatómico: una superior, una anterior, una lateral, una medial, una posterior y una inferior. La carilla superior tiene 2 segmentos, uno anterior que es netamente articular y uno posterior que solamente confiere ese elemento estructural. El segmento anterior expresa 2 superficies articulares, una convexa y una cóncava, en relación con el astrágalo ambos. La carilla anterior expresa un segmento articular cóncavo superiormente y convexo inferiormente, cuya relación está dada con el cuboides, si se puede ver. La carilla lateral tenemos un accidente anatómico importante, que es el tubérculo peroneo. Este tubérculo peroneo delimita el paso de sirve como cosedera de 2 tendones, el tendón del peroneo corto y el tendón del peroneo largo. En la carilla posterior tenemos 2 segmentos, uno superior y uno inferior. El superior es liso y el inferior es rugoso, y este borde nos señala la inserción del ligamento del tendón del músculo tricepsural. La carilla interna tiene 2 accidentes, una porción donde encontramos al sustentaculum tali o apófisis menor del calcáneo, y una porción posterior que está delimitada por un canal, el canal del calcáneo. La carilla anterior también cabe recalcar que está constituida, o se la conoce como la apófisis mayor del calcáneo, en tanto que el sustentaculum tali es la apófisis menor. La carilla inferior nos confiere, simplemente para su estudio, 2 tubérculos posteriores y uno anterior. El tubérculo posterior medial tiene mayor relevancia, ya que en este tubérculo se insertan 2 estructuras musculares. Medialmente se inserta el flexor común de los dedos, el corto, y lateralmente, más medialmente mejor dicho, se inserta el abductor del dedo, del primer dedo o del dedo gordo, pero el abductor corto. Y en el tubérculo lateral se inserta el abductor o separador del quinto dedo, en tanto que el tubérculo anterior simplemente señala las inserciones ligamentarias plantares.